Hola, ¿cómo le va todo? Bueno, en esta ocasión le vamos a traer lo que son las tablas dinámicas. Recordemos que las tablas comunes son simplemente un conjunto de datos que están puestos en columnas y esto brinda una cierta cantidad de información. Las tablas dinámicas lo que permite justamente es cambiar y hacer interacción con los distintos elementos que ustedes tienen de la planilla y ver distintos tipos de informes. Justamente aquí podemos ver que dentro del ejercicio le pido cuatro tipos de informe. Los datos que vamos a presentar son ID del vendedor, el país, la fecha, el nombre del vendedor, la clave del pedido y el total de la venta. En base a estos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permiten presentar informes de distintos puntos de vista de una misma información, usando para ello funciones como suma y promedio. Acá lo que vamos a ver es cuál es el total más vendido de cada vendedor, cuál es el total de la venta por país, cuáles son los 5 mejores vendedores y cuáles son las ventas por mes. De esta manera, con esta información, yo planteé una planilla aquí que ustedes pueden ver. En este caso están bien definidos los nombres de la planilla y tenemos que dejar el cursor en la parte del primer renglón y a partir de allí tendríamos que seguir con lo que aquí dice. Tenemos que ir a la opción insertar tabla dinámica, donde aparecerá la ventana y tenemos que seleccionar el rango. Entonces vamos al menú insertar, vamos a la opción tabla dinámica. Recuerden que esto depende de cada computadora. Ustedes tienen la opción tabla dinámica, insertar tabla dinámica, en este caso aquí a la izquierda. Muy bien, ahí me salió la ventanita que ya tiene prefijado ya prácticamente todo el rango con respecto a la tabla. Lo único que tenemos que hacer es decidir dónde lo vamos a colocar. Si elijo una hoja nueva, o dentro de las hojas que ya vienen existentes, que serían hoja 1, 2 y 3, yo puedo directamente seleccionar allí una ubicación. Selecciono una de ellas y ya directamente me va a salir en ese lugar la tabla dinámica. Al aceptar, me queda la referencia específicamente que vamos a utilizar, que sería la ubicación en la hoja 2, en la ubicación A1. Al aceptar, fíjense, en la hoja 2, en la ubicación A1, tenemos este pequeño cuadrito y en la hoja 1 no tenemos absolutamente nada más que los datos que habíamos visto. Entonces, al ir a la hoja 2, podemos notar aquí a la derecha que se encuentran todas las opciones con respecto a la tabla dinámica en sí, cómo armarla. Lo que tenemos que hacer acá en este caso sería seleccionar los datos que yo voy a utilizar. ¿Sí? En la medida que yo vaya apareciendo los datos, van a ir apareciendo, ustedes pueden ver las diferentes opciones que ustedes necesitan. Ahora bien, vamos a suponer que yo el ID del vendedor no lo necesito, directamente puedo ir sacando y solamente van a ir apareciendo los valores que yo deseo. Ustedes pueden ver, pero ¿qué ocurre? Acá tenemos las opciones del filtro de informe, rótulo, rótulo de fila y valores. En este caso, lo que podemos hacer directamente es ir arrastrando, o sea, ¿cómo es eso? Por ejemplo, tomo el vendedor, lo arrastro sin largar el dedo y lo ubico en un determinado lugar. Ahí ven todos los vendedores. El total de la venta vamos a ponerle en valores. El país en rótulo de fila. Y ahí podemos darnos cuenta cómo se va armando, en este caso, las opciones. Podemos pedir por fecha de pedido en rótulo de columna y ya podemos ir armando una serie de datos con respecto a los distintos tipos de datos que nosotros necesitamos. Ahora ya aparecen directamente los filtros. Yo puedo seleccionar todos o de un solo elemento. ¿Ven? Ahí podemos ver el filtro que queda preestablecido. O seleccionamos todos directamente o alguno en especial que ustedes desean. Ahora bien, si yo deseo cambiar, por ejemplo, en el primero de los casos dice, lo que tenemos que buscar es cuál es el total que ha vendido cada vendedor. En ese caso, el total que ha vendido cada vendedor, podemos darnos cuenta del total general aquí de cada vendedor. Si ustedes quieren modificar y no quieren tenerlo así de esa manera, con la opción del vendedor, con el nombre del vendedor aquí, porque aquí especifica el país, por ejemplo, yo tranquilamente puedo eliminar las opciones y puedo cambiar emitiendo otro tipo de informe. Por ejemplo, en este caso puede ser el país en el filtro, el vendedor en los rótulos de fila y el total en los valores. Ahí tenemos el total de cada vendedor, fíjense, total general.
Si yo quiero ser más específico y poner la fecha, directamente puedo arrastrar los rótulos en rótulos de columna y me aparecen la fecha de la venta de cada uno de ellos. Tranquilamente ustedes pueden ir armando los rótulos. En este caso, el total, el primero de ellos decía el total de cada vendedor está. Ahora, el total de venta por país. Esto es más fácil todavía. Vamos a eliminar. Directamente lo que puedo hacer es directamente poner la opción de país dentro de rótulos de fila, total de la venta en valores, y ustedes pueden ver, va saliendo aquí todos ellos. También puede ser un rótulo en la parte de filtro de informe. En este caso aparecen todos los países. Si yo quiero agregar algo más, como por ejemplo la fecha de pedido, puedo hacer el rótulo de columna, entonces ya me salen los datos allí. O si no lo deseo, puedo volver y poner el vendedor, por ejemplo, entonces me dice ya directamente cada vendedor que vendió en cada país para ser más específico. De esta manera yo puedo ir armando distintos tipos de informes con respecto a la misma tabla. Y el último dice quiénes son los 5 mejores vendedores. Ahí tenemos la opción y cuáles son las ventas por mes. De esta manera podemos ir arrastrando las diferentes opciones para ir los tipos de... Ahí el vendedor en este caso sería el rótulo de fila, el monto en la parte inferior. Y ahí podemos ver las opciones. A ver, vamos a poner ID del vendedor como filtro. Y ahí vemos el resto. En este caso nos va a salir las opciones, pero salen todas completas. Recuerden que acá, en este caso, lo que podemos hacer es ordenarlo. Entonces directamente le decimos ordenar de mayor a menor y nos va a dar la opción de todos los vendedores y los montos de cada uno de ellos. Y en el último de los casos, cuáles son las ventas por mes, podemos ir eliminando. En este caso pongo fecha dentro de rótulos y el total de la clave al final. Y aquí tenemos directamente las distintas opciones que podemos utilizar. Vamos a quitar el ID del vendedor. Ahí tenemos las opciones de cada uno de ellos. De esta manera yo puedo ir armando tablas de diferentes opciones que ustedes pueden ir modificando, ir agregando e ir cambiando en la medida que ustedes quieren un determinado informe. De esta manera ustedes tienen que de una base de datos bastante sencilla, con la opción de tabla dinámica pueden ir armando informes filtrados y demás opciones directamente sin necesidad de ningún tipo de herramienta.